el hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Gloria a Dios. Ok, ¿está la cámara lista? Vamos a hablar sobre el hijo pródigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el texto está en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 15, versos 1 y 2. Alabado sea Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Y dice la poderosa palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén, amén. La Escritura registra aquí en estos textos que hemos leído que hay dos grandes grupos de personas bien diferentes el uno al otro que se acercaban a Cristo. Por un lado dice que estaban todos los publicanos y pecadores. Y por el otro lado estaban los fariseos y los escribas. Los publicanos, quienes también de paso eran pecadores, se distinguían, amados hermanos, por ser junto a las rameras las personas más rechazadas y excluidas de la sociedad de Israel. Porque los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos del propio pueblo judío para los romanos, ¿verdad? Así que de todos los pecadores que había en la sociedad, los publicanos se distinguían por ser los más odiados y excluidos de todos. Y los fariseos y los escribas, por otra parte, eran los líderes religiosos del pueblo. Y dentro de la escena religiosa de Israel, los fariseos se distinguían por ser la secta más estricta y los más celosos de las tradiciones de los ancianos. Así que estos fariseos, amados hermanos, se distinguían a ellos mismos y se justificaban a ellos mismos delante de los hombres. Vivían en una apariencia religiosa, en una apariencia de piedad. Así vivían ellos. De tal manera que en el pueblo había un refrán y ellos decían: si hay dos hombres que van a entrar al cielo, uno tiene que ser escriba y el otro fariseo. Así decían ellos. Y estos fariseos, como yo les decía, hermano, se consideraban a sí mismos moralmente superiores a los demás. Por tanto, menospreciaban al resto de los mortales, pero especialmente a los publicanos. Los menospreciaban. Ahora, hermano, esa falsa imagen que tenía el pueblo sobre los escribas y los fariseos se vino abajo con las enseñanzas de Cristo. El Señor los acusó públicamente, ¿verdad?, de hipócritas. Y le dijo palabras tan fuertes como las que aparecen en Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por otro lado, el Señor había declarado claramente cuál era el propósito de su primera venida a esta tierra. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que cuando el Señor llamó a un publicano llamado Leví, le dijo: sígueme, sígueme. Y este hombre hizo una cena, hizo un banquete para Jesús y para sus discípulos.
Pero la Biblia dice que en esa cena aquello se llenó de muchos publicanos y de muchos pecadores. Y allí estaba Jesús compartiendo con los publicanos y con los pecadores. Y cuando los fariseos vieron esto, se acercaron a los discípulos del Señor y le dijeron: ¿por qué el maestro de ustedes come con estos pecadores? Y escuche la respuesta que Cristo le dio. En Mateo 9, 12 y 13 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ustedes consideran que están sanos, no tengo nada que hacer en ustedes. Evidentemente es una mentira, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero estos fariseos se creían que ellos no tenían pecado. Dice Jesús: no, yo no vine por los que están sanos, yo vine por los que están enfermos. Alabado sea Dios. Vine por los que se realmente entiende que son pecadores y que necesitan la salvación. Yo no sé cuánta gente aquí entienden que necesitan de Cristo. Alabado sea Dios. Por esa razón la Escritura dice que se acercaban a Jesús, escuche, todos los publicanos y pecadores para oírle. Sin embargo, los escribas y fariseos se acercaban, pero para murmurar, para murmurar. Mis amados, es que los pecadores entendían claramente cuál era su condición. Y ellos entendían y sabían que debían arrepentirse. Por eso, con mucho gusto, los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús para oírle. Alabado sea Dios. En cambio, los fariseos y los escribas no se reconocían como pecadores, sino por el contrario, ellos creían que eran muy santos y por tanto eran mejores que el resto de los mortales, ¿verdad? Y por eso no se juntaban con los publicanos. Y lo peor de todo es que estaban determinados a no cambiar su postura. Cerraron su corazón. Alabado sea Dios. Y yo quiero decirle, mis amados, que no hay pecado más grave que cerrar voluntariamente el corazón a las palabras de Cristo. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esa era la razón, amados hermanos, por la cual Cristo les hablaba a esta gente por parábolas. A los escribas y fariseos, digo. Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante dice: entonces acercándose los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. En otras palabras, no quieren. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. Así que estos escribas y fariseos voluntariamente cerraron su corazón para no entender las palabras de Cristo. Sin embargo, los discípulos no. Los discípulos decidieron ver, decidieron entender y procedieron al arrepentimiento. Por eso el Señor dijo: bienaventurados ustedes. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí, hermano?
Y mis amados, lo triste del asunto es que todavía al día de hoy hay gentes que se creen superiores a los demás. Gente farisaicas que se creen muy religiosos, pero que al mismo tiempo se sienten diferentes al resto de los mortales por su posición académica, o por su dinero, o por sus talentos, inclusive por el color de su piel. Y estos fariseos modernos no son otra cosa que sepulcros blanqueados, cuyo corazón está muy lejos de la verdad de Dios, muy lejos. Pero afortunadamente, todavía en el día de hoy, hay publicanos y pecadores que entienden su condición y se acercan gustosamente a Cristo para oírle, porque quieren cambiar, porque quieren que Cristo los salve. Aleluya. Yo no sé si hay de esos aquí, hermano. Mis amados, no hay cosa que produzca más gozo en el corazón de Dios que salvar a un pecador. Y no hay cosa que produzca más tristeza en el corazón de Dios que ver a un fariseo que cierra su corazón a la salvación que Dios ofrece. Y estos escribas y fariseos murmuraban y dijeron: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué hermoso que Jesús no es como los fariseos. Qué bueno que Jesús come con nosotros, porque nosotros también somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Pero esta declaración de aquellos fariseos dice: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estaba mostrando al menos tres cosas. Número uno, que ellos no se consideraban pecadores. Número dos, mostraba su desprecio por los pecadores. Y número tres, mostraba su rechazo a Cristo. Mire lo mal que estaban esa gente, hermano. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús ante una declaración como esta de los fariseos? Este con los pecadores come y los recibe. ¿Cómo reaccionó Jesús? Bueno, Jesús reaccionó contándoles tres parábolas. Tres parábolas, alabado sea Dios. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y hoy nosotros queremos abundar en la última de estas tres parábolas, es decir, la parábola del hijo pródigo. En las dos primeras parábolas, amados hermanos, Cristo revela lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente y es salvado. Y en la tercera parábola explica el por qué. El por qué pasa lo que pasa en el cielo, ¿verdad? La primera parábola habla de un hombre que tenía 100 ovejas, pero que pierde una oveja. Y dice que él deja bien aseguradas las 99 y sale a buscar diligentemente esa ovejita que se le perdió. Y anda buscando y buscando y va tras esa ovejita hasta que la encuentra. Alabado sea Dios. Y la carga en sus hombros y gozoso regresa a su casa. Y esto nos habla del amor salvífico de Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nos está enseñando a través de esta parábola, y sobre todo a esos fariseos que le estaban escuchando, que Dios no rechaza a los pecadores, sino por el contrario, busca al pecador hasta salvarlo. Yo no sé cuántos se animan aquí al saber que nuestro Dios es grande y poderoso, y Él busca y busca y busca y toca el corazón de los pecadores hasta salvarlo. Aleluya. Pero Jesús le da el tiro de gracia a estos fariseos, por así decirlo, cuando les revela lo que pasa en el cielo. En la parábola de esas 100 ovejas y que se pierde una y el hombre la encuentra y gozoso, dice que este hombre regresa con mucho gozo y reúne a sus amigos y le dice: vamos a gozarnos todos juntos porque esta ovejita se había perdido y la he hallado. Alabado sea Dios. Y fíjense cómo concluye Cristo esa parábola. En Lucas 15, verso 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús le está diciendo, por ustedes, mi hijito, no hay gozo en el cielo. Hagan lo que ustedes hagan. Ustedes creen que son justos. Allá ustedes no hay gozo en el cielo. Pero por un pecador que viene y se arrepiente, hay mucho gozo en el reino de los cielos. Aleluya. Y la segunda parábola dice básicamente lo mismo. Dice que una mujer tenía 10 dracmas, ¿verdad? 10 monedas. Y pierde una de las monedas. ¿Y cuál fue la actitud de la mujer? Bueno, dice la Biblia que encendió la lámpara, comenzó a barrer, ¿verdad?, la casa y comenzó a buscar diligentemente por toda la casa hasta que encontró la moneda. Alabado sea Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a estos fariseos, lo que Dios espera de ustedes no es que critiquen y rechacen a los pecadores, no, sino que con diligencia ustedes procuren la salvación de los pecadores. ¿Qué hizo la mujer de la parábola cuando encontró la moneda que se le había perdido? Llamó a las amigas y llamó a su familia, los reunió y le dijo, vamos a hacer fiesta, vamos a gozarnos, porque esta moneda se me había perdido y la acabo de encontrar. Alabado sea Dios. Y termina la parábola en Lucas 15:10 diciendo, así os digo, está contando Jesús, dice, así os digo, y ¿a quién le está diciendo eso? A los fariseos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos se gozan, hermano? Jesús le está diciendo a estos fariseos, mientras Dios y los ángeles se gozan en el cielo por un pecador que se arrepiente, ustedes se amargan. Ustedes son un tropiezo. En otras palabras, ustedes están fuera de la voluntad de Dios. Ustedes se creen muy religiosos, pero la realidad es que ustedes no conocen a Dios. Y a continuación, Jesucristo les va a explicar por qué Dios se goza tanto cuando un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versos 11 y 12 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En esta parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo, Jesucristo ilustra magistralmente cómo actúa Dios con los publicanos y los pecadores que en esta parábola están representados por el hijo menor. Y nos ilustra cómo Dios actúa, ¿verdad?, con los escribas y fariseos que en esta parábola están representados por el hijo mayor. Y por supuesto, el padre de esta historia representa a Dios mismo. Y noten que el hijo menor se acerca al padre y le pide algo terrible. Le dice, dame la parte. Vamos a ver, una batería que tenemos por aquí que hemos comprado en esto. Amén. Ok, ¿está lista la cámara? No. Ok, bien. Decía, hermanos, que noten que el hijo menor le pide al padre que le dé la parte de los bienes que le corresponde, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, esta petición del hijo menor es una petición arrogante e insolente. Escuchen los términos. Una petición arrogante e insolente. En primer lugar, porque aquellos bienes no eran suyos, sino de su padre. Y en segundo lugar, que hasta que su padre no muriera, él no tenía derecho a tener nada de la herencia. Así que en otras palabras, cuando le está pidiendo la parte de su herencia, es como si usted le estuviera diciendo, yo quiero que te acabes de morir. Porque para mí es más importante los bienes y la herencia que tú. Alabado sea Dios. Mis amados, así
De esa manera, Cristo ilustra que se comportan todos los pecadores ante Dios. No quieren saber de Dios, pero quieren las bendiciones de Dios. Aman más los deleites que a Dios, pero aún así quieren los beneficios de Dios. Mis amados, la Biblia es muy clara. Nosotros no estamos aquí en esta tierra para ser felices. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. El objetivo por el cual fuimos creados es para glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros no somos el centro del universo, el centro es Dios. Y hay algo muy claro que nosotros deberíamos de entender, y es que la vida que tenemos nos la dio Dios. Y todo lo que nos rodea a nosotros le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos derecho a participar de nada de lo que es de Dios, a menos que Él quiera en su misericordia que nosotros disfrutemos. Por otro lado, este hijo menor insolentemente le pide los bienes a su padre porque él cree que puede administrar mejor sus bienes que el padre. Y porque además quiere ser independiente de su padre. Así actúan todos los pecadores. Ellos creen que pueden vivir mejor sin Dios. Amados, pretender vivir sin Dios es una locura. No hay locura mayor que vivir sin el amparo de Dios. No hay necedad más grande que creer que nosotros podemos manejar nuestras vidas sin el consejo de Dios. Sencillamente eso es un estado de locura. Pablo dijo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que este hijo menor no solo le pidió los bienes a su padre, sino que dice la Biblia en Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice que se fue, ¿qué? Lejos. Se fue lejos. Evidentemente, este hijo menor quería desligarse por completo de su padre. Y desafortunadamente hay un momento donde algunos hijos entran en este estado de soberbia y piensan que no necesitan de sus padres. Y se van lejos. Y a veces no es que físicamente se van lejos. A veces están en la casa, pero están lejos. Muy lejos. Cuando este pecado se apodera del corazón de los hijos, ignoran todo el bien y todos los beneficios que han recibido en la casa de su padre. Sencillamente, hermanos, el mundo que los rodea los deslumbra, ¿verdad? Y ahora le parece más atractivo el mundo que la casa del Padre. Así obran los pecadores. Creen que es mejor el mundo que la iglesia. Por eso prefieren irse lejos de Dios. Y Jesús sigue narrando aquí lo que hizo este hijo menor cuando se fue a esa provincia bien apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Mis amados, el hombre sin Dios desperdicia su vida. Yo lo voy a repetir porque eso yo creo que es clave. El hombre sin Dios desperdicia su vida.
Cuando usted se aleja de Dios para seguir los dictados de su corazón, el resultado será perdición. Perdición. Sin Dios, el pecado, los placeres mundanos y el engaño dominarán tu vida. Y el resultado será una vida perdida. Una vida perdida. Mis amados, sin Dios no podemos administrar correctamente los bienes que Él nos ha dado. No podemos manejar el matrimonio sin Dios. Cuidado con lo que usted dice en su corazón ahora mismo. Alguno dice, yo sí puedo sin Dios. Cuidado, Dios te puede dar una lección. Hace años había una jovencita, una niña apenas, tendría como unos 10 años, que estaba en nuestra congregación allá en Cuba. La niña era un primor de Dios, testimonio intachable, hermano. El pueblo entero tenía que ser con esa niña. El padre era un mundano, soberbio, altivo, orgulloso. Y en una conversación que yo tuve con él, le dije, dale gracias a Dios que tu niña está en la iglesia. ¿Sabes lo que me dijo? Dice, no, a mí hay que darle las gracias por la educación que yo le he dado como padre. Y yo le dije, nosotros agradecemos la educación que tú le has dado, pero ha sido la gracia de Dios la que ha guardado tu niña. No, a mí hay que darme la gloria aquí. ¿Ok? Y el hombre se enfrascó en sacar su hija de la iglesia y lo hizo. Resultado, la niña comenzó a dar un cambio totalmente radical que el pueblo entero comenzó a asombrarse y a decir, pero ¿qué le pasa a esa muchacha? Y ahora estaba más perdida que todos los perdidos y comenzó a llevarle hombres a la casa. Y el hombre le dio golpes a su hijita para tratar de cambiarla y no pudo hasta el día de hoy. Entonces yo quiero decirte que sin Dios no podemos administrar correctamente los bienes que Él nos ha dado. No podemos manejar el matrimonio sin Dios. No podemos manejar la crianza de los hijos sin Dios. No podemos manejar nuestras finanzas sin Dios. En fin, nosotros no podemos manejar nuestras vidas sin Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y este hijo menor desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En otras palabras, los malgastó en placer y maldad. Porque lo único que ofrece este mundo perdido, ¿qué cosa es? Placer y maldad. No hay otra cosa, hermanos. Placer y maldad. Todo lo que el padre había acumulado con tanto tesón, ¿verdad? Este muchacho lo desperdició. Y seguramente con rameras, bueno, como siempre se hace, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo. Con rameras, con fiestas, borracheras, con amigos, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando la gente está gastando así dinero a manos llenas, hay muchos amigos que hay alrededor. Todos son tus amigos, ¿verdad? Una vida completamente disoluta y perdida. Y yo quiero decirle a los padres que están aquí, que si usted tiene un hijo en esta condición, no se ponga triste. Escuche, no se ponga triste, porque ese no es el final de la película. Así que te animo esta tarde a que tú cobres ánimo, porque Jesucristo nos va a contar el final de la película. Lucas 15, verso 14 al 16 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dios tiene su manera de tratar a los soberbios. Dios es paciente y Él te deja correr por un tiempo, ¿verdad? Pero Él
tiene el momento adecuado para quebrantar el corazón de los hijos pródigos. Y puede ser que a los padres no nos guste, ¿verdad?, ciertas circunstancias que atraviesan nuestros hijos. Pero Dios sabe lo que ellos necesitan. La Biblia dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Quiere decir que con el quebranto Dios está mandando un mensaje. Dios está hablando. ¿Y cuál es el mensaje? Conviértete, arrepiéntete. Alabado sea Dios. A este hijo menor le llegó por fin la hora de su quebranto, ¿verdad? Le llegó la hora de su quebranto justo en el momento en que todo lo había malgastado. Justo en ese momento, la Biblia dice, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. ¿Casualidad? ¿Casualidad, hermanos? No. Perdón, era el trato amoroso de Dios para hacer que aquel corazón necio volviera en sí y recapacitara. El hambre vino justo en el momento en que él no tenía nada. Y fíjense que no fue algo pequeño lo que vino. No, la Biblia dice que fue una gran hambre. Así dice, fue una gran hambre. Mis amados, hay personas que si no experimentan algo grande, no reaccionan. No reaccionan. Si no experimentan algo grave, no paran y siguen en su locura, hermano, y siguen en su desvarío. Entonces le tiene que venir algo grande, un quebranto grande, para que puedan hacer un par en su vida, un stop en su vida y decir, ¿qué estoy haciendo? Así que cuando usted vea a un ser querido pasando por algo grande, no se asuste. Sencillamente es el trato amoroso de Dios para lograr que ese corazón se vuelva a la senda del bien. Yo estoy convencido, hermanos, que aquel padre rogaba todos los días por su hijo menor. Y aquella gran hambre que vino a esa provincia fue la respuesta divina al clamor del padre. Hace años llegué a casa de mi madre en Cuba y estaba con una hermana de la iglesia que estaba llorando. Y me dice, mira, hijo, trata de consolarla. A ver si tú puedes. Y digo, bueno, hermana, ¿qué te pasa? No, que mi hija está en Estados Unidos y el hijo y el nieto y le está pasando una situación grave que estaban pasando aquí. Digo, y yo voy a hacer una pregunta, hermana. ¿Y usted está orando por ella y por su nieto para que se acerquen a Dios? Claro, hermano, todos los días. Digo, ¿usted es la culpable de lo que está pasando? ¿Cómo que yo la...? Sí, claro. Si no le pasan cosas grandes, ¿cómo tú crees que tu hija y tu nieto se van a volver a Cristo, hermano? Entonces cambió su semblante. Pero no te preocupes, que eso no es para destrucción. Eso es un llamado que Dios le está haciendo al corazón. Para que se arrepientan. Y dice, sí, digo, sí, sigue orando, no afloje. Secó las lágrimas y se fue contenta. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. La Biblia dice, y fue... y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. La pregunta es, ¿y dónde están todos aquellos amigotes que estaban con él cuando él desperdiciaba los bienes viviendo perdidamente en rameras, en fiesta? ¿Dónde están los amigos? ¿Verdad?
Ahora en el momento de crisis, en el momento que más le hacía falta, ¿dónde están los amigos? Dice que nadie le daba. Alabado sea Dios. Por otra parte, hermano, no había nada más vergonzoso para un judío que tener que trabajar con los cerditos y alimentar los cerdos. Y desear, fíjese al punto que llegó, desear comer la comida de los cerdos. Aquella algarroba. Lo que pasa es que, gracias a Dios, las algarrobas no se las podían comer los seres humanos, sino el hombre estuviera allí comiendo algarroba. Bendito sea Dios. Mis amados, quienes se alejan de Dios no pueden encontrar en nada ni en nadie la ayuda que necesitan. No lo pueden encontrar. Porque es un trato de Dios. Deseaba comer algarroba y no podía. Y nadie le daba. Bendito sea Dios. Es como que lo estaban forzando, hermano. Lo estaban obligando a una sola cosa. A no mirar a los de abajo, sino a mirar al de arriba. Alabado sea Dios. Y solo cuando llegó a esta condición extrema fue que volvió en sí. Volvió en sí. O sea que este hijo menor recuperó la razón cuando llegó a este extremo. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aleluya. Aquella gran hambre, hermano, que él experimentó y la actitud de sus amigos, entre comillas, que nadie le sirvió en esa hora, le hizo reflexionar. Le hizo pensar, meditar, ¿verdad? Comenzó a pensar en su situación, en su condición. Hasta ese punto él creía que todo estaba bajo control. Pero en ese punto se dio cuenta que algo tenía que hacer o perecía de hambre. Y comenzó a pensar, comenzó a reflexionar, ¿verdad? Y ese precisamente es el primer paso para que la gente regrese a Cristo. Que comience a pensar, comience a meditar en su condición. Alabado sea Dios. Que comience a meditar qué estoy haciendo con mi vida. ¿A dónde estoy dirigiendo mis pasos? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿A dónde guío a mi familia? Este jornalero dijo, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero no solamente comenzó a meditar, sino que tomó una decisión, porque él dijo, me levantaré e iré a mi padre, de donde nunca debió haber salido. Me levantaré e iré a mi padre. Y eso es lo que Dios quiere de ti esta tarde. Que tú te levantes y vengas a Dios. Que tú te levantes y acabes de decidir regresar a Dios. Porque entiende bien, solamente de Dios viene lo bueno. Y todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. La vida tuya está en las manos de Dios. Y si Él quiere, se puede apagar tu vida, porque ese aliento que tú tienes no es tuyo, le pertenece a Dios. Y Él en su misericordia está esperando que tú medites, que tú reflexiones y que tú decidas regresar a Él. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado. Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Todo pecado que el hombre cometa primariamente es contra Dios. Y si tú quieres ser restaurado, lo primero que tienes que hacer es ir a Dios humildemente y decirle: yo he pecado contra ti. Alabado sea Dios. Pero no solamente meditó y tomó una decisión, sino que actuó. Lo hizo. Porque hay mucha gente que se queda en las resoluciones: yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Como la gente cuando comienza enero dice: este año voy a bajar de peso. Y se quedan ahí. No, este hombre hizo algo diferente. Él meditó, él tomó una decisión y actuó. Alabado sea Dios. Porque es que, hermano, la fe sin obra es muerta. Tú tienes que actuar conforme a eso que estás creyendo y a eso que estás decidiendo. Y este hombre se levantó y dice la Biblia en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre. Vino a su padre. Y eso es lo que Dios quiere de ti esta tarde, que te levantes de ahí y vengas a tu padre. Y vengas a Dios y arregles las cuentas con Dios esta tarde. Eso es lo que Dios quiere. Ahora mire qué lindo el Padre, hermano. Dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. ¿Por qué lo vio? Porque él estaba esperanzado siempre que ese hijo iba a regresar. Me gusta la esperanza y la fe de este Padre. Entonces tú tienes que tener esa esperanza y tienes que tener fe. Alabado sea Dios. Que lo que tú estás esperando va a venir. Esa convicción de que sí va a ser. Yo sé en quién he creído. Alabado sea Dios. Fiel es el que lo prometió. Alabado sea Cristo. Así que no desmayes. Lo vio de lejos. ¿Y qué hizo el Padre? Dice: fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello, dice, y le besó. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alabado sea Dios. Una vez que usted tome la decisión gloriosa de venir al Padre, usted no va a encontrar un reproche en Dios. Usted no va a encontrar un dedo acusador en Dios. No. Usted va a encontrar a un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, que correrá a tu encuentro, te abrazará y te besará. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea la salvación de los pecadores. Aleluya. Sin dudas, amados hermanos, la actitud de este padre iba contra todos los dogmas religiosos de los fariseos, porque no olvidemos que Jesús le estaba contando esta parábola a los fariseos. Si los fariseos hubieran estado en lugar de este padre, no hubieran recibido a ese hijo. Nunca lo hubieran recibido. De esta manera, contando esta historia, Jesús está corrigiendo la actitud pecaminosa de estos fariseos. Pero es que la bienvenida del Padre fue mucho más allá de un abrazo y un beso, que ya es bastante. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no terminó la frase, porque la frase decía: hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Recuerdan? Pero no llegó a terminar la frase. ¿Por qué? Porque el padre lo interrumpe y le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Padre no permitió que llegara a esa parte de la frase, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona, agarra todos nuestros pecados y lo echa en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos, ni te lo saca en cara. Dios está deseoso de salvarte. Dios quiere perdonarte, pero tienes que venir a su encuentro. Alabado sea Dios. Y no te preocupes, que Él correrá a tu encuentro también.
Y le dijo, no, saquen el mejor vestido para mi hijo. Este muchacho ya no se consideraba digno de ser hijo de su padre. Y esa es la actitud correcta que Dios quiere, que tú y yo nos acerquemos a Él. Que no nos consideremos dignos porque somos dignos de muerte. Pero la misericordia de Dios es abundante para con nosotros. Y en su misericordia, Dios no nos quiere contemplar como un jornalero. Dios quiere contemplarnos como un hijo amado. Como un hijo amado. Aleluya. Y le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vistan a mi hijo. Pongan el anillo, señal de autoridad en sus manos y calzado en sus pies. Y todo esto, amados hermanos, es símbolo de una restauración completa y total. Aleluya. Tú estás restaurado a la condición de hijo amado. Cuán hermoso. Dios no le dijo, te lo dije que te iba a pasar. Por pecador te pasó. No. Dios lo abrazó, lo besó, lo restauró, hizo una fiesta, mató el becerro gordo. Y déjeme decirle que el becerro gordo era reservado para grandes ocasiones, para un gran sacrificio o para una gran celebración. Y este momento requería que se sacrificara el becerro gordo porque había que hacer fiesta, porque este muchacho se había perdido y ahora es restaurado, estaba muerto y ha revivido. Así que tenemos que hacer fiesta y eso significa la salvación de Dios. Y hay un gozo grande y hay un banquete grande cuando Dios te perdona y tú vuelves a ser un hijo amado. Alabado sea Dios. Por eso Jesucristo le dijo a aquella iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que le abre la puerta de su corazón a Cristo tiene un banquete con Cristo. Es una cena. Es algo glorioso. Por eso los que se arrepienten y son salvados y nacen de nuevo, dicen, yo no sé, pero yo tengo un gozo en mi alma. Yo tengo un gozo tremendo y por eso predican el evangelio. Porque ese gozo se desborda y quiere que a todos le pase lo que a ellos les ha pasado. Y es una experiencia gloriosa que solamente experimentan los pecadores que se han arrepentido. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. Bendito sea Dios. Mis amados, cuando un hombre se sumerge en los vicios, en los placeres mundanos y destruye su vida, es algo extremadamente triste. Pero si ese hombre es alcanzado por la gracia de Cristo y todos sus pecados son perdonados, su vida es completamente transformada. Entonces tenemos que hacer una gran fiesta y un gran banquete. ¿Cuántos dicen amén? Porque alguien que estaba muerto ha revivido. Alguien que se había perdido es hallado. Alabado sea Dios. Pero ahora, hermano, en medio de esta fiesta y en medio de esta celebración aparece el hijo mayor. El hijo mayor. Que este hijo simbolizaba a quién, hermanos? A los escribas y fariseos. ¿Recuerdan? Y vea usted cómo reacciona el hermano mayor en esta situación. Lucas 15:25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró grandemente. ¿Qué hizo? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mentira. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, porque es misericordia la de Dios, hermano. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Noten que este hermano mayor, ¿qué hizo? Se enojó. Pero además no quería entrar. No quería. Es decir, que no compartía el gozo de su padre. No lo compartía. Y aún así, este hermano mayor se atrevió a decir al padre: tú sabes que yo nunca te he desobedecido. ¿Y qué estás haciendo ahora? Alabado sea Dios. Y